En esta unidad vamos a trabajar el tema de fundamentos algebraicos. Soy su docente, Flor Espinola Zabaleta. Lenguaje algebraico. Lo primero es saber traducir el lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Tengo algunos ejemplos. Expresa las siguientes oraciones del lenguaje común al lenguaje algebraico. En lenguaje común nos dice un número cualquiera. En lenguaje algebraico es una variable, en este caso m. En el número 2 dice un número cualquiera aumentado en 7. ¿Qué significa aumentado? Que se suma a esa variable el número 7. El lenguaje algebraico es j más 7. En el número 3 la diferencia de dos números cualesquiera. Entonces sería, son variables f menos q, son números cualesquiera que se están restando. Y así como eso tenemos 13 ejemplos que nos pueden servir de apoyo para entender el lenguaje algebraico. Tenemos la suma y resta de expresiones algebraicas. Para sumar y o restar términos algebraicos es necesario que sean semejantes. Si no hay términos semejantes, se dejan expresadas las operaciones. En la imagen podemos ver un ejemplo de 2x más 4x es igual a 2 más 4x, que eso es igual a 6x. Se sumó porque eran términos semejantes. En la multiplicación de expresiones algebraicas. Para multiplicar términos algebraicos no es necesario que sean semejantes. Se debe utilizar la ley de los signos y las leyes de los exponentes. En la multiplicación los exponentes se suman y los signos iguales son más y los signos diferentes es menos en la multiplicación, en la ley de los signos. Tenemos un término algebraico para identificar lo que sería el signo, el número coeficiente, los exponentes y las variables. En la división de expresiones algebraicas tenemos polinomio entre monomio. Para dividir un polinomio entre un monomio se debe considerar los signos, luego los números, las letras, leyes de los exponentes y finalmente reducir los términos semejantes. Tenemos un ejemplo de polinomio entre monomio. También vamos a revisar la división de expresiones algebraicas de polinomio entre polinomio. Tenemos un ejemplo que sería 3x al cuadrado menos 5x más 2 entre 3x menos 2. Lo vamos a trabajar como si fuera una división normal, pero en expresiones algebraicas lo ordenamos de mayor a menor, el exponente. Entonces hacemos el mismo proceso que una división normal. Vamos a trabajar el tema de productos notables. Dentro de los productos notables, que se llama al que puede ser obtenido sin efectuar la multiplicación término a término, tenemos el cuadrado de un binomio o trinomio cuadrado perfecto. Este es el producto de un binomio por sí mismo. Tenemos en la suma y en la resta. Entonces a más b al cuadrado es igual a más b por a más b, que esto es igual al cuadrado del primero más a más b, más a por b más b al cuadrado. Esto es igual que a al cuadrado más el doble de ab más b cuadrado. Para la diferencia solo cambien el signo, que sería a menos b por a menos b es igual a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Tenemos un ejemplo que podemos revisar para el cuadrado de un trinomio. Tenemos a más b más c al cuadrado. Hacemos la agrupación a más b, agrupamos y más c, lo elevamos al cuadrado. Eso nos da como resultado, haciendo la multiplicación término a término, al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más 2ab más 2ac más 2bc. Producto de dos binomios conjugados. Son conjugados si difieren solo por el signo de uno de sus términos. Como podemos ver, a más b multiplicado por a menos b es igual al cuadrado menos ab más ba menos b cuadrado. AB tienen signos diferentes, entonces se eliminan y nos queda igual al a al cuadrado
menos b al cuadrado. El producto de dos binomios con un término común corresponde a la multiplicación de binomios cuyo término común es x de la forma x más a por x más b. Si hacemos la multiplicación término a término, tenemos x cuadrada más xb más xa más ab. De otra manera de expresarlo sería x cuadrada es igual a a más b, sacamos factor común, x más ab. Tenemos un ejemplo, x más 2 por x más 3 es igual a x al cuadrado más 3x más 2x más 6. Ahí hacemos la suma porque tenemos términos semejantes, entonces sería x al cuadrado más 5x más 6. El cubo de un binomio a más b al cubo es igual a más b por a más b por a más b. Eso nos da, haciendo la multiplicación término a término, nos da como resultado a al cuadrado más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b al cubo. Para la diferencia es lo mismo, solo cambia el signo. Entonces tenemos que a menos b por a menos b por a menos b al cubo, porque es al cubo, hacemos la multiplicación término a término y la suma, tenemos que a al cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo. En un ejemplo podemos ver que m más 6 al cubo es igual a m más 6 por m más 6 por m más 6. Haciendo la multiplicación término a término, obtenemos como resultado m al cubo más 18m cuadrado más 108m. La factorización es el proceso de escribir una expresión dada como el producto de sus factores. Podemos extraer todos los monomios comunes si observa el factor que es la diferencia de dos cuadrados, la diferencia suma de dos cubos, utilizar las fórmulas que ya acabo de presentar. Para factorizar una expresión con 4 términos, debe usar el método de agrupamiento. Un trinomio del tipo m, x cuadrada más px más q a menudo puede factorizarse como el producto de dos factores del tipo ax más b, cx más d. Tenemos el factor común. Es la expresión común que tiene dos términos de una expresión algebraica. Tenemos un ejemplo que dice factoriza x a la 6 menos x a la 5 más x al cuadrado. Esto es igual. El factor común sería x al cuadrado. Es la misma variable con el menor exponente que multiplica a x a la cuarta menos x a la tercia más 1. Porque al hacer la multiplicación los exponentes se suman. Tenemos el factor común por agrupamiento. Un ejemplo sería factoriza AM más BM más A cuadrada más AB. Hacemos la agrupación AM más BM por un lado más la agrupación de A cuadrada más AB. Factorizamos, el factor común es M del primer término, es A más B. Y del segundo término sacamos como factor común A, que se repiten en ambos, entonces nos queda A más B. Finalmente, podemos seguir factorizando. A más B es igual a M más A. Trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Esta expresión resulta del producto de binomios con términos común. Para factorizar se realizan los pasos como se muestra en el ejemplo. Factoriza la expresión x cuadrada más 11x más 24. Se extrae la raíz cuadrada del término cuadrático y se coloca el resultado en ambos factores, x y x. Se coloca el signo del segundo término más 11x en el primer factor y se multiplica el signo del segundo término por el tercer término, que es más 24. Esto es igual a más porque más por más es más para el segundo factor. Como los signos son iguales, se busca dos cantidades cuyo producto sea igual al tercer término 24 y cuya suma sea igual a 11. Estos números son 8 y 3. Luego, poner el mayor en el primer factor y el menor en el segundo factor. Entonces, nuestro resultado de la factorización de la expresión x al cuadrado más 11x más 24 es igual a x más 8, que multiplica a x más 3. El trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. En este trinomio, el coeficiente del término cuadrático es diferente de 1. Tenemos el ejemplo, que en este caso es 6. Se ordenan los términos según la forma, se multiplica y se divide por el coeficiente del término cuadrático, que es 6. La expresión del numerador se factoriza como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c.
se coloca el signo del segundo término más 11x en el primer factor y se multiplica el signo del segundo término por el tercer término, que es más 24, entonces más por más es igual a más para el segundo factor. Como los signos son iguales, se buscan dos cantidades cuyo producto sea igual al tercer término y cuya suma sea igual al segundo término. Entonces podemos ver que nuestros resultados son 3 menos 3 y más 1. Haciendo las operaciones de factorización, llegamos a que nuestro resultado de factorizar la expresión 6x al cuadrado menos 7x menos 3 es igual al producto de 2x menos 3 por el producto de 3x más 1. Para finalizar, vamos a ver el tema de despeje. Un despeje es un procedimiento con el que se encuentra el valor de una incógnita presente en una ecuación. Hay algunas reglas para despejar. Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando, y si está con exponente pasa con raíz. Si existen denominadores para eliminarlos, debes hallar el común denominador a ambos lados de la fórmula. Lleva todos los términos que tengan la variable a despejar a un lado de la fórmula y los demás términos al otro lado. Hemos revisado el tema de fundamentos algebraicos. Si tienen alguna duda, les dejo mi correo electrónico. Gracias.